¿Alguna consulta hasta acá? ¿Los bancos no conocen los dispositivos de esto o no? ¿Lo están utilizando? ¿Lo han utilizado? ¿Han proyectado alguna vez? ¿No tienen alguna duda cuándo se elige uno, cuándo se elige una técnica y cuándo se elige un compacto, por ejemplo? ¿O ya han deducido por qué se elige uno o se elige el otro? ¿Alguien me podría responder eso? ¿Se anima? ¿Cuál es la conveniencia de usar el interruptor automático o el interruptor técnico? El interruptor automático viene de 16 amperes. Puede conseguir 16 amperes hasta 3200 amperes. O sea, puede haber instalaciones donde tengo interruptores compactos de 16 amperes. De hecho, yo he hecho varias obras donde tuve que colocar interruptores automáticos de 16 amperes, tetrapolares, ¿sí? Para evitar un circuito seccional del tablero. ¿Por qué debería utilizar este tipo de interruptor automático? ¿Alguien se anima a contestarme? ¿O por qué supone que sería conveniente? Nadie. Vos decís, estos compactos, ¿por qué usaríamos? Claro, ¿por qué usaría en cuenta la técnica? En forma obligatoria, digamos. Depende de tu proyecto, supongo que si tienes que manejar altas corrientes de cortocircuito o altas cargas, bueno, o sea, tenés que pasarte a uno de estos, ¿no? Si te pasás de 125 amperes. No, se puede entender 16 amperes. ¿Por qué tendría que usar un interruptor compacto para 16 Ah, amperes? ¿Por qué crees vos? ¿Por qué supones que debería usar? porque podés, no sé. ¿No? Ahí, recién lo dijiste vos. Lo dijiste, pero no muy convencido. ¿Qué? Por las corrientes que tenés que manejar. De cortocircuito, De dijiste. cortocircuito, claro. De Sí. cortocircuito. Por ejemplo, cuando tenés un transformador de 1000 kVA en una industria y tenés el tablero de distribución general a 5 metros de ese transformador, la corriente de cortocircuito está alrededor de 27.000 o 37.000, no me acuerdo bien, 27.000 amperes, creo. Entonces, no podrías poner una térmica en ese tablero para el piloto luminoso, por ejemplo, o para un toma corriente que quiera colocar en esa sala del tablero TGBT, porque resulta, seguro que necesita un toma corriente para hacer mantenimiento, para hacer limpieza, poner una lámpara, lo que quiera, poner una máquina herramienta. Entonces, ese circuito de ese toma corriente que colocarían en esa sala de tablero de corriente cortocircuito alrededor de 25.000 amperes, no puede ser una térmica, salvo que elija una térmica que tenga ese poder de corte, que a veces es tan cara como un interruptor automático. Entonces, para esos casos se utiliza el interruptor compacto para soportar esa corriente posible de cortocircuito de gran valor. Por ejemplo, a un toma trifásico de 3x16 más neutro y más tierra, que es un toma industrial, esas tapitas rojas, de 16 amperes, lo podría proteger con un interruptor automático en ese tablero compacto de este tipo, con un poder de corte de 25 kA. En este caso, fíjate que para 400 voltios, este compacto tiene acá 35 kA. Hay otro modelo de otra característica que no es NS, sino que es CBS, que es de 25 kA. Entonces podré colocar ese tipo de compacto para proteger ese circuito de ese toma corriente. O sea, lo que me manda a mí colocar un interruptor automático es el poder de corte. O que la corriente esté por arriba de los 125 amperes. Porque dentro del módulo PIA, el más grande que tenemos es de 125 amperes. Recordando que ese PIA tiene un ancho de módulo de 27 milímetros, mientras que la térmica común tiene un ancho de módulo de 18 milímetros. O sea, la térmica bipolar mide 36 milímetros, la tetrapolar 72 milímetros de ancho. Mientras que esta mide una térmica de 80, 100 o 125 amperes, tiene un ancho de 108 milímetros. 108 a 72, hay bastante diferencia. Bueno, está comparado con esta es una térmica bastante polenta, fíjense que soporta 10 kA en 415 voltios, soporta 10 kA, ¿no? Estas térmicas C60N que venían. Para comparar una con otra, esta también puede ser 16 amperes, 16 amperes, pero es para soportar 35 kA y este es un máximo
en 415 voltios 10 kA. Este soporta en 220 voltios 85 kA y este soporta 20 kA. Dice que el ICS es 75% del valor de ICU. Ese es el valor de porcentaje que está acá. Fíjense, está indicado en porcentaje. Dice que el valor de la corriente de cortocircuito de servicio es el 75% de la corriente de última, de cortocircuito último. ¿Para qué existe esta corriente de servicios, la ICS? Es para que yo dimensione esa térmica de acuerdo a esa corriente de cortocircuito, la de servicio, y no la de corriente de cortocircuito último. Porque la última puede suceder si coloco esa térmica tomando en cuenta la última, la corriente última, puede ser que en el segundo y tercer cortocircuito esa térmica no sirva más. En cambio, si la considero para ICS, esa térmica, más allá de que hayan ocurrido varios cortocircuitos, va a seguir siendo útil. Eso es lo importante. Acá hay un gráfico donde se representa... Ay, ¿qué pasó? Sí, un gráfico en la que indica las características limitadoras de los interruptores automáticos. ¿Qué significa? Veamos acá cómo ocurre un cortocircuito, cómo se despeja un cortocircuito en una térmica tradicional. Cuando se comienza el cortocircuito no es instantáneo que sube rápidamente corriente corto, sino tiene una curva ascendente, llega al pico, ¿sí?, de la corriente de cortocircuito. Esto significa que el mecanismo de disparo detecta el cortocircuito, empieza a abrir. Cuando llega a la cumbre de esta curva, ese arco se empieza a debilitar, se hace más débil y empieza a bajar la corriente de corto hasta que se convierte en cero. Acá se interrumpió completamente el circuito. O sea, el arco cambia de la intensidad a la otra a medida que se va abriendo las dos manetas o los dos contactos de la térmica al interior del térmico. Es el transcurrir de corriente hasta que se interrumpe, genera una energía. Esa energía está dada por la superficie que está dentro de esa curva y el eje de la X, ¿sí? Toda esta superficie que está acá sería la energía que deja pasar una térmica común, que no sea limitadora de energía. Las que son limitadoras de energía tienen una calidad superior a las normales, a las tradicionales, a las viejas térmicas, y hace que la interrupción del pico de corriente sea mucho menor que en las térmicas tradicionales. Por su constitución mecánica, por su cámara apagachispa, por todo el armado de mayor complejidad que una térmica común, esa térmica limitadora dejan pasar una corriente de cortocircuito mínimo y en menor tiempo, y la interrupción se produce en menos tiempo. Acá tenemos dos cosas: disminuye la corriente total que deja pasar y el tiempo de duración. ¿Qué significa? Que el área encerrada entre esa curva y el eje de la X es la energía que deja pasar. La famosa energía pasante, energía específica que deja pasar la térmica, es esta área que está en el interior de esta curva. Acá supongamos que es la clase 1, la clase 2, térmica clase 2 tendría esta curva, mientras que la clase 3 podría tener este tipo de curva. O sea, la clase 2 deja pasar mucha más energía. Fíjense que toda esta área es la energía de una térmica clase 2. Mientras que el área que está encerrada acá es la energía que nos interruptor 3. Es casi 10 veces menos, por lo tanto, 3 o 4 veces menos que la energía de una clase 2. Esa es la capacidad de energía, capacidad limitadora de los interruptores automáticos compactos. No de todos, sino de la gran mayoría, y son de aquellos declarados por el fabricante. Hoy en día hay térmicas de Schneider que también tienen esta característica de limitadora de energía, que me permiten interrumpir la corriente de cortocircuito a valores menores y actuando a valores menores de corriente y a menor tiempo, ¿sí? Con esto lo que limita es la energía que deja pasar en ese pequeño tiempo, o infinitesimal tiempo, que demora en actuar. Eso es muy importante para proteger los conductores que se encuentran abajo. Si yo limito esa energía, los conductores van a ser sometidos a menos exposición del calor. Para lograrse eso, los interruptores automáticos tienen un sistema de apertura con dos juegos de contactos en la parte superior
conectando el borne de alimentación con un par de juego de contactos, una pieza móvil que tiene un contacto en la parte superior y en la parte inferior, y el borne inferior de esa térmica sería esta parte de metálico de cobre, que tiene otra pastillita que contacta con la pastillita de la parte móvil. O sea, esta parte móvil es conductora, ¿sí? Y tiene contacto en los dos extremos, y que hace contacto con las piezas fijas de los contactos inferiores y superiores del interruptor automático. Esto y por supuesto tiene dos cámaras apagachispas. ¿Qué significa? Que el arco que se produce se divide en dos partes. Ya no es un solo arco el que se genera, sino que son dos arcos de menor intensidad, porque la energía sería la misma que está transcurriendo en esa apertura, pero se divide en dos puntos distintos, en el borde, la parte superior y la parte inferior. Con eso ya disminuye muchísimo la energía que va a interrumpir esa apertura del interruptor. Y de hecho tiene dos cámaras para chispa, entonces me despeja por dos lugares distintos esa energía. Y aparte, ¿sí? Tiene un sistema neumático en donde la suma, esto es un sistema hermético, digamos, cerrado, no en vacío, sino cerrado, de tal forma que al producirse el arco y aumentar la temperatura, hay un aumento de presión. Ese aumento de presión interno se aprovecha para mover un émbolo que se encuentra dentro del dispositivo de disparo. Ese émbolo colabora para aumentar la velocidad de apertura del contacto. ¿Qué significa? Que este sistema, en primera medida, divide el arco en dos, aumenta la velocidad, aprovechando la presión interna que aumenta por el aumento de la temperatura del arco, y disminuye el tiempo de apertura, que es, en definitiva, lo que estamos logrando en esta parte. Disminuir la energía total pasante de esta superficie total, ¿sí? ¿Por qué digo de cada superficie total? ¿Se acuerda que la energía pasante es I cuadrado T? Bueno, esta curva es un I cuadrado T, donde tenemos corriente y tiempo. Entonces, la integración de esa curva es el área de la curva. Y eso representa el valor de energía. Integrando esta curva, entre estos dos extremos y con ese formato de curva, sería la energía que deja pasar un interruptor limitador. Si esta característica, entonces, de los interruptores automáticos me permite mejorar la velocidad de disparo y limitar la energía que pasa a los cables que se encuentran abajo. Los cables están transmitiendo la energía y están llevando la energía a ese cortocircuito para que lo abra mucho más rápido. ¿Me entendieron, muchachos? ¿Sí? Aparece entonces la categoría de empleo A, la categoría de empleo B. Y son formatos similares o distintos. Acá nos fijemos que acá tenemos interruptores compactos muy grandes. Estamos hablando por arriba de los 800 amperes hasta 3200 amperes tiene este formato. Mientras que en este formato lo podemos encontrar hasta 1200 amperes aproximadamente. Los de categoría A dice que no está especificado, no está específicamente previsto para forzar la selectividad en cortocircuito. Está relacionado entonces con la selectividad de los circuitos. Este dice que no está específicamente previsto para forzar la selectividad en cortocircuito. En cambio, la categoría B está específicamente previsto para optimizar la selectividad en cortocircuito, ya que permite un retardo intencional del disparo a determinado valor de la corriente de cortocircuito. O sea, el empleo del tipo B es mucho más útil cuando tenemos que ver selectividad entre las protecciones. ¿Sí? Para eso se clasifica en un modelo y en otro. Eso aumentará o disminuirá el precio, no tengo certeza, pero hay diferencia de precio entre uno y otro. ¿Sí? No sé cuál es más caro, cuál es más barato, pero hay diferencia entre ambos. Y esa categoría B está estampada en el proceso, en el frente del interruptor, como indicando, recién, no sé si habrán visto, el que vimos recién, decía acá, categoría A. O sea, este no está previsto para verificar la selectividad. El mismo, si puede, otro modelo distinto, sí puede estar previsto para poder optimizar la selectividad dentro de un cortocircuito, por el tipo de regulación que tiene. En definitiva, como ya vimos igual que termomagnéticas,
Si esta es la curva resistente de un conductor, la curva de disparo del interruptor automático se debe encontrar por debajo de la curva límite máxima que soporta ese conductor. Recuerden que esta curva son valores de corriente y tiempo de duración de esa corriente, para la cual el cable llegó a los 70 grados centígrados, la temperatura máxima de trabajo. Para una corriente baja va a necesitar mayor tiempo para llegar a ese nivel de temperatura. Para una corriente alta va a demorar menos tiempo. Por eso tiene ese formato. Haga falta el trámite recto que está mal dibujado, no sé por qué. No está bien dibujado esto, pero en definitiva es una curva que representa la corriente en el tiempo máximo que soporta el cable. Por supuesto, cualquier otro nivel de corriente, si se encuentra este interruptor automático con esta protección térmica y esta protección magnética, cualquier valor de corriente que ocurra, como este pico que está acá por un cortocircuito, cuando llega a cortar la curva, significa que la curva actúa el disparo magnético y en este tiempo me hace el disparo térmico. Si analizo esta corriente de cortocircuito que puede ocurrir, cuando llega a tocar la curva me marca el tiempo que actúa, actúa en 0,1 segundo. Si estamos por acá, tengo todo este, bueno, acá hay una nebulosa, no sé si va a flotar a los 20 milisegundos o a los 5 segundos. ¿Sí? No tengo certeza, pero va a disparar antes que esa temperatura, que esa corriente en el tiempo, haga que el cable supere los 70 grados centígrados. Eso es lo importante comprender, ¿no? Que en definitiva, las protecciones me deben garantizar que actúen antes que ese cable llegue a dañarse. Llegue a dañar sus características de aislación. Quizás no se dañe inicialmente, pero sí vaya perdiendo capacidad de conducción. Las características acá empiezan a hablar de los términos, de las distintas regulaciones que podemos encontrar en los relojitos del interruptor automático, algunos fijos, otros variables. El primero es la corriente nominal, que es la máxima corriente sobrecarga que puede proteger este interruptor automático a un conductor. ¿Sí? En un caso variable, otro valor es fijo. Tiene un valor mínimo máximo que depende del rango que venga previsto a la regulación. Y ese rango cambia según el modelo de relé diferencial, perdón, de módulo magnético o electrónico que tenga el interruptor automático. El interruptor automático tiene módulos magnéticos con bobinas y módulos electrónicos, que son un poco más finos, con mayor cantidad de regulación, inclusive del tiempo. Cuando ese valor es regulable, aparece el término IR. IR es el valor al que se regula o queda regulado ese relé cuando lo aplico en la posición que regule el relojito de regulación. Entonces, si regulo 0,8, significa que la corriente nominal, que era de 100 amperes, va a ser de 80. ¿Sí? O sea, ese interruptor con supere los 80 amperes, en un tiempo X va a disparar, va a despejar esa sobrecarga. Este es un interruptor que tiene regulado solamente la corriente nominal. ¿Sí? Por eso tiene solamente ese valor. Luego tenemos la corriente M o ISD, tiene distintas acepciones. Dice que la corriente de operación magnética es la regulación del magneto o de la bobina que está en el disparador. Dice, corriente a partir de la cual se asegura la apertura instantánea del interruptor. Es una corriente de disparo instantáneo. ¿Sí? Que puede ser fija o puede ser regulable. En este caso se la muestra fija. O sea, ya viene fija con el interruptor. Por más que cambie la regulación nominal, la magnética va a ser fija. Esos valores de ajuste están indicados en el interruptor. Como 800 amperes, por ejemplo, o a veces como un factor de la corriente nominal, o un factor de la corriente de regulación IR. ¿Sí? Distintas formas de identificarlas. Si es fijo, está como IM. Esta viene fijo porque si la regulación es fija va a ser, si es 100 amperes, va a ser 1200 amperes. Y la otra es una corriente de disparo magnética, pero depende de un valor regulable de la regulación IR. Según cómo regule la IR, la corriente va a ser 10 veces ese valor IR. Por eso aparece como término ISD distinto a IL.
El poder de corte último, máxima corriente de cortocircuito, que el interruptor puede cortar, el interruptor debe cortar 2 veces consecutivas esta corriente, al tercer corte puede ser que ya se destruya. Sí, me tiene que garantizar 2 cortes consecutivas. Y ese valor está acá, está muy lejos de IM, es el poder de corte. Calculan si esto es 800 amperes, este valor puede ser 50.000 amperes, 25.000, 35.000, 70.000 amperes. O sea, ICU es un valor que está muy alejado de la curva de disparo. Y acá lo representamos con este trazo. Más allá de ese valor, ya no hay protecciones porque se termina dañando ese interruptor. Y luego tenemos el poder de corte del servicio, traduce la actitud del interruptor en tener un servicio normal después de haber cortado 3 veces en forma consecutiva esta corriente. Traduce la actitud del interruptor en tener un servicio normal después de haber cortado 3 veces consecutiva esta corriente. Consecutiva, habrá que ver qué significa consecutiva cada cuánto tiempo. No sé con certeza, pero acá dice consecutiva. Es un parámetro de comparación importante, pues brinda una medida de la robustez del interruptor. Y fíjese, acá si la marcamos, si está marcada dentro de una regulación posible, porque puede disparar valores mayores, también a valores menores, pero es un valor límite según esta característica de ensayo. Me imagino que serán 3 veces y luego verifican si puede disparar una 4ª vez después de un tiempo de espera. Este ensayo está en la norma 6947-2. Si lo podríamos conseguir, ahí estaría detallado cómo se hace el ensayo para determinar todos estos valores que estamos viendo. Ese valor de ICS puede ser el 100% de ICU o puede ser el 50%, como dije en otros lugares, el 75% y pueden existir el 25% de valor. Depende de la robustez de ese interruptor. Y es conveniente que cuando lo elijamos, y garanticemos que la corriente de cortocircuito máxima de esa instalación esté por debajo de ICS. Si está por debajo de ICS, tenemos garantizada larga durabilidad de vida a ese interruptor. Porque si ocurriera 3 cortes consecutivos, podría seguir sirviendo el 4º, 5º, 6º, 7º consecutivamente. En cambio, entre ICS y ICU, si estamos cerca de ICU, puede ser que en cierta situación llegue a dañarse el interruptor y deje de funcionar correctamente. Luego aparece la corriente asignada de corta duración. Esta corriente que yo la puedo regular, que dice W, puedo regular este valor de corriente que es distinto a ICS y IM, y el tiempo de duración para que ésta actúe. Entonces, se puede cambiar el rango de esa corriente, temporizándolo o colocando un temporizador para que actúe y me haga un escalón en la curva de disparo. Con ese escalón que yo hago, en definitiva, es que no tener este salto de acá y poder aprovechar más la energía que deja pasar este interruptor, por ejemplo, en el caso que tenga arranque de motores de mucha potencia. Entonces, con arranque de mucha potencia tenga un aumento de corriente 7 veces la corriente nominal que me atraviese esta curva y me haga disparar al interruptor. Entonces, para que no haga eso, yo acá podría hacer un escalón, subir este punto más arriba, hacer un escaloncito como vimos acá. ¿Sí? Este escalón va a ser lo más alto, y ese aumento de corriente por un arranque no sea reconocido como una falla, sino simplemente como una sobrecarga, y no haga disparar el interruptor de todo. Y dice que la máxima corriente de cortocircuito que el interruptor categoría B, recuerden que era donde podían ser selectivos, trabajar con la selectividad, puede soportar durante una corta duración sin alteración de su característica. El tiempo de retardo normalizado son 0,05 segundos hasta 1 segundo. Ejemplo, 65 kA a 1 segundo. Esos son todos los parámetros que podemos encontrar dentro de las regulaciones de los interruptores. Acá, como ven, tengo
un tiempo variable y una corriente de disparo magnética también variable. Acá tengo la oferta comercial de Schneider para compactos menores de 630 amperes, 100 amperes, 160, 250, 400 y 630. Son medidas normalizadas ya de interruptores. Acá hay una intermedia de NS 320 que se puede o no conseguir el relé magnético. Yo creo que ya está siendo reemplazado, pero sí había un paso intermedio que era de 320 amperes. Fíjense, están todos los poderes de corte para distintas tensiones de servicio. Y eso está identificado por una letra que acompaña el código de producto. Acá el NS100M tiene un poder de corte para 380 voltios y 36 kA. El H tiene 70 kA y el L 150 kA. O sea, para cada medida, fíjense que cambia el valor de la corriente ICU según el modelo de interruptor. Esto me sirve para elegir según la posición que va en el tablero de distribución general, cuál es el poder de corte que debería elegir para proteger para que pueda trabajar en forma correcta y no sufra daño en el caso de despejar un cortocircuito. Miguel, Sí, hay una forma para predimensionar o seleccionar qué tipo de interruptor automático ponemos según la corriente de corte. Son los factores que vimos ayer, digamos, o sea, la proximidad con el transformador. sí. Y, por ejemplo, lo que nombraste recién, si tengo algún motor que tenga un pico de corriente en Claro. determinado instante, ¿esos son los puntos que hay que tener en cuenta o qué otros puntos hay que tener en cuenta para seleccionar determinada corriente de cortocircuito? Sí, habitualmente en la corriente de cortocircuito siempre está al principio de la línea, porque tengo menos conductor y tengo una fuente de energía cercana. Sí, A medida que me voy alejando, el poder de corte puede ir creciendo, porque la corriente de cortocircuito máxima va decreciendo. Para elegir el ICU del interruptor, tengo que analizar la máxima corriente de cortocircuito, o sea, la trifásica. ¿Sí? No sí, la monofásica, sino la máxima para elegir el poder del corte. Para verificar el disparo seguro, lo hago con la corriente de cortocircuito mínimo, que es habitualmente la monofásica. En algunas ocasiones puede ser la bifásica. Lo general es la monofásica. Son dos cosas distintas que tenemos que verificar. Pero por lo general, los de mayor poder de corte están siempre en el tablero principal, o el tablero general de distribución, porque estoy cerca de la fuente, y así, como tengo un conductor corta, la longitud más corta, tengo un corriente de cortocircuito muy elevado. Y ahí van a estar los de mayor poder de corte. claro, pero son esos los parámetros que tengo que tener en cuenta, digamos, la próxima. Claro. Y hay una carga particular, como ocurre con los motores, por ejemplo, de 200, 300 HP, que a veces son arranque directo, o arranque suave, que tiene una corriente nominal de 4 veces la corriente de arranque, 4 veces la corriente nominal. Estamos hablando de 600 amperes, 700 amperes, para un motor de 150 o 200 HP. Claro, Entonces, puede ocurrir que te haga saltar cualquier interruptor que vea esa corriente como un cortocircuito. Para eso se puede utilizar este tipo de regulación en escalera para poder garantizar que no dispare en el momento del arranque. ¿Sí? sí. O sea, y si por ejemplo el proveedor de un motor te dice la potencia que tiene es 100 HP, pero el pico que tiene al arranque es tantas veces, no sé, 10 veces la potencia. Claro. Yo con poner un interruptor automático que cubra la potencia, digamos, normal del equipo y tenga una corriente de cortocircuito que cubra el pico, con eso ya estoy, digamos. Con eso está, sí. Con eso Sí. garantiza que no dispare y que no vea ese arranque como un cortocircuito. Bien. Por eso existen los guardamotores. Los guardamotores tienen una curva de disparo que está entre 18 y 23 veces la corriente nominal. Es casi una curva D. ¿Sí? Pero aparte tiene un mayor poder de corte. ¿Sí? Tiene un gran poder de corte que me permite colocarlo en tablero próximo a la fuente de energía. Es otra ventaja, digamos, que tienen los guardamotores. Los guardamotores están en el orden de la corriente de cortocircuito de un interruptor compacto.
Por eso son aptos para colocarlo en esa situación. Bien, ¿Entendés? claro. Esa característica particular del motor, que pueden soportar esa corriente inicial en un arranque directo. O un arranque suave. El arranque suave tiene un corriente de 4 veces la corriente nominal. El arranque directo es 7 veces. Así que hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Siempre conveniente colocar guardamotores para motor. Para que haya motores de grande potencia, hay interruptores automáticos con bobinas de disparos, perdón, con relés de disparo que tienen la curva apta para motores. Como también hay interruptores automáticos que son aptos para protección de circuitos de generadores. Son los TMG, son curvas de disparo con corriente cortocircuito muy baja de disparo magnética para contemplar la alta impedancia del generador que provoca corriente de cortocircuito máximas muy bajas. ¿Sí? Así que eso hay que tener en cuenta. Hay interruptores compactos para los servicios de protección de motores y que son distintos a los compactos para prestación de servicio o protecciones de circuitos de generadores. Y luego tenemos la línea media, que son los tradicionales para cualquier tipo de circuitos. ¿Sí? O sea, hay 3 gamas distintas para analizar el tipo de carga en particular. Eso hay que tener en cuenta. Hay para generadores, hay para motores y hay para instalaciones de cables, protecciones de cables o cargas normales. ¿Se acuerdan que yo hablaba en las curvas características de la energía limitada de los interruptores PIA, interruptores termomagnéticos, que es una curvita para cada termomagnético? Para interruptores compactos, también tenemos el mismo tipo de curvas, son estas. Cada tipo de interruptor de caja moldeada tiene su curva particular, no es una genérica para todos, sino cada fabricante me tiene que entregar a mí en la ficha técnica o en el cuadro técnico las curvas limitadoras de energía de cada uno de ellos. Acá, por ejemplo, tengo para MSX un interruptor compacto de 160 a 100 amperes, otro 250 amperes, de 400 amperes, 630 amperes. Distintas curvas que van aumentando según la capacidad de conducción de corriente de cada uno de ellos. ¿Sí? Y acá hice una comparación de cables. Fíjese, está el K cuadrado S para un cable de 10 milímetros y el K cuadrado S para un cable de 6 milímetros. ¿Sí? Acá me da 132 por 10 a la quinta, que son, ¿cuánto? 1.300.000, y este me da 4 por 10 a la quinta, será 400.000 amperes cuadrados segundo. Esta es la energía que me soporta un cable de 6 y esta es la energía de un cable de 10. Veamos en una posición del interruptor automático, en una corriente de cortocircuito, o sea, 10.000 amperes. Acá es 10.000 amperes, ¿no es cierto? Y tengo un compacto de 250 amperes. La energía que me deja pasar ese compacto, en el caso que tengo un cable de 6 y de 10, sería 6.500 por 10 a la quinta. Este valor es menor que este, pero mayor que este. ¿Qué significa? Que yo para colocar en este tablero eléctrico este cable que está acá, cuando la protección va a ser de 250 amperes, protegiendo todos los cables que están agua arriba de los interruptores de salida, sería este tramito, y este va a ser protegido por este. Entonces yo tengo que ver primero cuál es el calibre más bajo que podría colocar. En este caso, como la energía, la corriente de cortocircuito tiene que ser indicada acá, que es 10 kA. O sea, si hay un cortocircuito, dentro del tablero va a ser 10 kA. Para 10 kA, el interruptor me va a despejar ese cortocircuito en un tiempo tal que la energía que me deja pasar es 6,5 por 10 a la quinta amperes cuadrados segundos. Comparo un cable de 10 con el de 6. Acá 6.500, 6,5 menor que 13, pero es mayor que 4. O sea, en este tratamiento que está, no importa que tenga acá abajo, no importa que térmica tenga acá abajo, ese cable debe ser de 10 milímetros como 6 milímetros. Calculo para un piloto luminoso, en la que necesito un cable quizás de 1 milímetro con 1,5, una térmica 4x6, pero este cable lo tengo que colocar de 10, porque si ocurre una falla acá, cosa que puede ocurrir por falta de mantenimiento, debo garantizar que ese cortocircuito sea despejado por este interruptor automático antes que se produzca la pérdida
o daño total de ese cable, se produce un principio de incendio. Esto, ¿qué significa eso? Cuando esto entra en cortocircuito y se pega en los cables porque en cortocircuito, empieza a aumentar la temperatura de ese cable. Cuando aumenta la temperatura, este interruptor automático dispara de tal forma que la energía que dejó pasar durante ese corto tiempo, duración de corto, hizo que ese cable no supere los 160 grados centígrados. Como duró menos de 5 segundos, esa falla se va a ir despejando porque el cable que se calentó, como en todo conductor de cobre, se va a ir distribuyendo el calor por todo el embarrado, por los bordes del interruptor, y se va a terminar disipando sin perder la característica aislante del PVC de ese conductor. Las curvas son distintas, pero en definitiva el tratamiento es lo mismo. Yo ingreso en el valor de la corriente de cortocircuito, que es la abscisa, con el valor de corriente de cortocircuito presente, intersecto la curva del interruptor automático que estoy analizando, y de ahí voy en el horizontal a encontrar el valor del A cuadrado S, que es la máxima energía que me deja pasar ese interruptor. La comparo con la K cuadrado, S cuadrado de los cables, y elijo cuál es el que convendría colocar en esa posición. ¿Entendieron esto? Es sencillo, ¿no? ¿Usted lo ve sencillo o no? ¿Lo habían visto alguna vez o nunca? ¿O era habitual que lo vean? Había alguien que se quería unir acá, yo no lo vi. No sé quién será. ¿Alguien quiere unirse? Ah, Sebastián. ¿Alguna preguntita? ¿Ninguna? Acá ven las características en el esquema unifilar de este interruptor, que es un poquito más amplio que lo que vimos recientemente, porque este interruptor automático tiene incorporado en la parte inferior un bloque diferencial. Se tiene una característica para el interruptor, en este caso sería de 4 polos, 250 amperes. En la regulación es 0,9 la corriente nominal, la magnética 5 veces la corriente nominal o la tensión del servicio, y C1 y CS el mismo valor, porque esto lo brinda Schneider. Acá indica tiene una bobina de disparo por mínima tensión adicional al interruptor diferencial. Eso se le incorpora, aparece la letra U con el signo menos, que sería una protección de mínima tensión para hacerlo disparar en el caso de que yo quiera actuar o hacerlo disparar con un golpe de puño. Este circuito se lo coloca en serie con una alimentación, con los bordes arriba del interruptor y un golpe de puño. De tal forma que cuando venga la energía, esta bobina se energice y vea presencia de tensión. Y está en serie con un circuito de un golpe de puño que tiene un contacto normalmente cerrado. Cuando hay una emergencia, yo disparo, golpeo, golpe de puño, abro el circuito de la bobina, esta bobina ve baja tensión y por lo tanto procede a abrir el interruptor y despeja la energía para toda la instalación eléctrica. Se utiliza como golpe de puño para el sistema de protección contra incendios, para el corte de energía general de esa instalación eléctrica, por ejemplo. Y en la parte inferior de esta identificación está, acá se dejó muy largo esto porque en algunas veces hay que agregar líneas, por eso hay espacio acá y es tan largo el dibujo. Pero en realidad representa un solo bloque, un solo interruptor que tiene dos módulos, el módulo termomagnético y el módulo diferencial abajo. Por acá dice que es un bloque diferencial que corresponde a la norma anexo M, la norma IEC 6997-2. Es importante colocarlo porque al momento de ver los ensayos, las características, si quiero buscar información, voy a la norma, al anexo M, y ahí está la información que necesito sobre este bloque diferencial. Por eso se coloca todo en forma transparente, digamos, toda la información transparente en el plano unifilar. Es de 4 polos, 160 amperes, ¿sí? Esto, acá no sé por qué, esto dice 250 amperes, un pequeño error. 100,
¿Y cómo lo cuento yo? Que lo lloro acá. Que este bloque diferencial debe ser menor o igual que la capacidad del interruptor. Esto debe ser 250. El disparo magnético es regulable de 0,03 a 10 amperes, está regulado a 0,3 amperes, o sea, 300 miliamperes. El tiempo de temporización de 0 a 2 segundos está regulado en 150 milisegundos. O sea, este es un módulo entonces que tiene todas esas regulaciones y están declaradas. Che, Ángel, para que la bobina de máxima tensión, ¿para qué sirve? De mínima. No, pero no hay una de máxima tensión también. Sí, si hay de máxima tensión es para realizar un corte de la alimentación cuando la tensión supere un porcentaje de la tensión máxima. Porque vos querés proteger por sobretensión y todas las interacciones. Está bien, es una protección sobre tensión. Otra distinta, digamos. En este caso, para hacer disparo de emergencia, se usa la de cero tensión. O sea, ¿qué significa? Cuando no haya tensión, te corta la alimentación. Y un golpe de puño lo que hace es sacarle la alimentación a esa bobina. Es lo más efectivo que hay. Sí, sí. Energiza para disparar, si no hay tensión no puede energizar. Entonces no abriría el circuito. Y como actúa sin tensión, o falla, o dispara un golpe de puño, o se corta la alimentación. De esa forma dispara el interruptor automático y queda abierto. Eso es lo que hay que lograr, que quede abierto en caso de emergencia. Bueno, después volvemos al tema el análisis de la corriente de cortocircuito máximo en los dispositivos de maniobra y protección. Bueno, ya habíamos hablado acerca del poder de corte cuando hablamos de termomagnética, habíamos hablado de cuál es el tiempo de disparo del interruptor. Para tiempo entre 0,1 segundos se puede calcular, o tiene que ser menor ese tiempo de disparo, al producto de K, de K por S sobre I. Esta formulita sale de aquella que decía K cuadrado, S cuadrado tiene que ser mayor que el I cuadrado T de la térmica. ¿Sí? O sea, ahí el tiempo de corte debe ser tal que la red cuadrada de ese corte debe ser menor que la característica del cable, que es K, la sección del cable y la corriente de cortocircuito que circula por ese cable. Esto es muy teórico, así que no quiero que lo tratemos, ya lo vimos cuando vimos térmica. Yo lo transcribí del reglamento para que lo tomen en cuenta. Acá le quiero mostrar que esta fórmula para calcular sección del conductor proviene de esta relación que vimos anteriormente. K cuadrado, S cuadrado, la energía máxima que soporta el cable. Y el I cuadrado T son valores de tabla o de los abacos, como viene el fabricante, para saber cuánta energía me deja pasar el interruptor en el momento de la apertura del cortocircuito. Con esto terminamos el día de hoy. ¿Quieren hacerle alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre el interruptor automático? Acá hay más variedades que ya no quiero profundizar. Por ejemplo, estos modelos que están acá son mucho más complejos que los interruptores compactos comunes. Y me olvidé de agregar láminas de los comandos motorizados que tienen este interruptor automático comunes. Se saca la tapita que ven allí, arriba se coloca un módulo que tiene un motor que se puede manejar con distintas tensiones, inclusive distintas tensiones de comando o de potencia del interruptor. Puede ser corriente continua, corriente alterna, de menor tensión, 24, 110 de continua, 110 de alterna, 220 de continua, 220 de alterna. Son comandos motorizados que me permiten a distancia abrir y cerrar el circuito. Y de los que están acá arriba, estos que están acá arriba también tienen comandos motorizados que pueden motorizar. Esto funciona, estos interruptores que ven acá, son aperturas en aire, tienen un resorte que se carga con una palanca, como cargábamos una carabina, cargamos el resorte de un aire comprimido, perdón, se carga un resorte con una palanca que es como una bombeadora, que se bombea un cilindro, y luego se puede disparar la apertura o el cierre del interruptor. Este interruptor tiene una velocidad muy rápida de accionamiento con un resorte de mucha potencia, y se le puede incorporar mucha variedad de accesorios. Bobina de mínima tensión, bobina de apertura, bobina de máxima, se puede agregar interruptores
para indicar la posición abierto o cerrado. Y varios otros elementos que no me recuerdo en este momento, pero tiene una combinación bastante importante de elementos adicionales que se pueden incorporar. A los interruptores compactos también se puede agregar enclavamiento entre dos compactos, un enclavamiento mecánico, o inclusive se pueden agrupar dos interruptores compactos y colocar arriba una manija que se puede prolongar para colocar en la puerta de gabinete. O se puede colocar una manija para manejar dos interruptores para usarlo como conmutadores, que tenga tres posiciones. En la posición central, corten abiertos los dos, a la izquierda cierra a la izquierda y abre a la derecha, y si coloco esa palanca a la derecha, hace la viceversa. Muchas variedades de productos que me permiten hacer una gran variedad de conexiones. También hay bornes para conexiones posteriores, para conexiones prolongadas. Vienen bornes para hacer ingresos, muchos cables del mismo borne, multibornes serían conexiones bajas, etcétera, etcétera. Toda esa cantidad de elementos, no sé si se las muestro, la pueden observar en la ficha técnica de los fabricantes. Cada fabricante tiene infinidad de accesorios que lo pueden ver en la ficha técnica del producto con el toque elegir cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita sobre este tema? ¿Entendieron bien lo que significa el mecanismo de apertura que nos brinda una limitación de la energía? Mañana hablaremos con respecto a esta limitación de energía sobre el concepto de filiación. Filiación es un concepto que acuñó Schneider y se refiere a la capacidad de limitar la energía agua abajo para que poner debajo del interruptor un interruptor de poder de corte menor que el que realmente necesitaríamos si no se tiene cuidado este concepto de limitador de energía. Esto significa que usando esa opción podemos bajar el costo de un tablero eléctrico. Si yo pongo un compacto de 50 kA en la cabecera, hago abajo de ese compacto, en cuenta de poner otro de 50 kA, puedo poner, según lo que me dé la afiliación, un interruptor de 25, de 10 o de 15 kA. Estando protegido de la misma forma, ¿sí? Porque existe este agua arriba que es el interruptor, que es limitador de energía. Para eso se ensaya y cada fabricante tiene la asociación de su propio limitador. Y a propósito, voy a abrir eso, ya que estamos y tengo tiempo. Le abro el software de Schneider, no sé si lo habrán conectado, se habrán conectado ustedes, se habrán suscrito a la página web de Schneider para poderlo utilizar. Les recomiendo que lo hagan. Voy a ver si abro el software. ¿Dónde está por acá? Ahora se queda con preseleccionado. Ah, yo nunca me acuerdo bien el nombre. No olvide pasar el link para que se puedan suscribir y acceder más rápido. Ya mismo lo voy a copiar. Voy a guardar en el WhatsApp para no pasarse. Ah, el gachito lo guardo en WhatsApp.
Filiación. Acá me busca filiación el interruptor automático y otro. O el interruptor automático y fusibles. Acá tengo que elegir uno abajo y me indica cuál puedo poner arriba para garantizar que haya afiliación entre ellos. Acá, digamos, la técnica I60N, que es la que más se utiliza en la industria, un calibre de uno grande, 63 amperes, polo, 4 polos, curva C, 63 amperes. Y esto que me dice que la técnica de C60N tiene un poder de corte para la norma 6947 de 10 kA. Dice que si yo hago arriba, coloco un interruptor automático C120H, el poder de mi técnica es como simular hacer de 15 kA. Si pongo una técnica I60L, que es familiar de la I60 con un poder de corte más alto, hago arriba de la que yo tengo, me dice que mi técnica tiene un poder de corte de 15 kA. Es como ampliar la capacidad de corte del interruptor. Si pongo un interruptor LG, estos son interruptores que ya no están saliendo, digamos el NSX100D, que es un interruptor que está saliendo, con esta característica, si pongo ese interruptor agua arriba de mi térmica es como si tuviera 20 kA. ¿Qué significa? Que una térmica de 10 kA la podría instalar en un lugar donde hay una corriente de cortocircuito de 20 kA. ¿Sí? Ese es el concepto de filiación que me permite a mí disminuir. Esta técnica es mucho más barata que poner un compacto, por ejemplo. Si no tuviera este concepto de filiación aplicado, acá debería colocar una técnica que un interruptor automático que me soporte 25 kA. Una técnica NSX de 63D, por ejemplo. Sin embargo, me permite, en medio por su ensayo, colocar una técnica mucho más barata, una C60N de 4x63. Esto les recuerdo que es garantía de cada fabricante porque ensayaron su producto. Cada fabricante va a tener su tabla distinta de filiación. Schneider tiene la suya, que es esta, ABB tiene la suya y Siemens tiene la suya. Son valores que provienen de ensayos del fabricante. No son una cuestión de normas, sino una cuestión de garantía de funcionamiento del fabricante. Por la característica limitadora que tienen todos estos interruptores que vemos acá a la izquierda. ¿Qué más? Acá teníamos comprobar selectividad, ya lo hicimos. Mostrar las curvas es igual que la selectividad, nada más que la selectividad compramos 2 o más curvas. Acá te muestra la curva de cada uno de los dispositivos. Haríamos una curva del interruptor automático. Ahorita el MSX que tenga esta micrologic 7,3. Una micrologic electrónica bastante compleja y veamos que tiene. Curva de disparo. Tiene regulación de la corriente nominal, una temporización del disparo térmico. ¿Sí? Esta es una temporización del disparo térmico. Luego tiene una corriente de disparo magnético instantáneo, ISD, con el ajuste del tiempo como temporizador de ese disparo instantáneo. Y la corriente de cortocircuito último, esta que está acá, 6270. La IR sería esta de acá, la máxima corriente de revolución térmica. La ISD sería este valor de corriente que está acá, corriente de disparo de corta duración, instantánea. Y la última, la corriente magnética, que sería esta de acá. Este rayito que está acá.
Recuerde que esta parte de la curva tiene un valor máximo y mínimo porque corresponde al más y menos el 20% de la regulación real que con que nosotros ajustamos el interruptor. El valor de ajuste está en medio. Entonces el máximo está a la derecha y el mínimo está hacia la izquierda, más o menos un 20%. Tanto para este valor ICD como el valor IL o IM que está acá. Cuando verifiquen la corriente de cortocircuito mínimo, tienen que tomar la corriente ajustada magnética más el 20%. Es el valor que solamente se debe comparar con la corriente de cortocircuito mínimo. ¿Y qué me tengo que buscar selectividad? Acá era comprobar selectividad y acá buscar selectividad. Y buscar filiación. Bueno, esta buscar ya hicimos, buscar filiación. Este no lo hice nunca. Dice buscar selectividad. Elijamos una técnica, agua abajo, de acceso en circuitos terminales, IK60, de 25 amperes, de 4 polos, pongo curva C, de 25 amperes. El poder de corte es 6 kA. Veamos, buscar dice, selectividad de interruptor automático con el interruptor automático. Nos sale una tablita. Y acá me dice, para selectividad total, puedo elegir este interruptor de agua arriba. Un CBS 100N, 100F o 100B. Este tiene una curva de disparo, unidad de control ETS, que es un disparo electrónico. Estos tres son disparo electrónico y la regulación es de 50 y 100 amperes. Si quiero que el límite de la selectividad esté en 500 amperes, puedo elegir estos tres modelos con disparo magnético, ¿sí? Regulación de 30 a 40 amperes. Si quiero que el límite de selectividad esté en 630 amperes, puedo elegir algunos de estos tres interruptores con este tipo de bobina, el disparo magnético. Este es el disparo magnético común, regulado del 6480. 6480. No sé por qué se repite esto. Porque este, el F, el B, el F y el L tienen distintos poderes de corte. Y si quiero que el límite de selectividad sea de 800 amperes, usé el CBSB que tenga relación de TMD de 81 a 100 amperes. Esto me ayuda a, no sé, a ver más. Un montón. Acá se vuelve a repetir total con otra familia de interruptores 660. Acá también tengo total con interruptores más grandes. A medida que voy agrandando, va aumentando, fíjense la corriente de selectividad máxima a la que puede trabajar esa combinación. Esto está bueno, esta parte nunca lo había utilizado, pero muchas veces a mí me condiciona el circuito terminal para elegir luego la protección de agua arriba y garantizar la protección total. Y este valor entre 500 y 600 va a depender de la corriente de cortocircuito mínima presente en ese lugar. Si está por debajo de los 500, me conviene elegir esto. Si está por arriba, debajo de 630 entre 500, me conviene elegir estas técnicas que están acá. Depende la ubicación, me conviene elegir una u otra técnica para colocar el tablero principal, por ejemplo. Y fíjese que es bastante listadito, ¿no? No sé, bastante amplio para la técnica de 25 amperes, de la más común que podemos utilizar en instalación. Me dan una gran cantidad de combinaciones. Bueno, una herramienta bastante buena para poder utilizar siempre que respetemos la marca, ¿no? Estas tablas están hechas para que nosotros utilicemos esa marca y recomendemos esa marca porque con eso hemos verificado que cumple las condiciones establecidas en el reglamento, que debemos otorgarle selectividad a las protecciones. ¿Alguna pregunta, muchachos? Espero que descarguen este software o que se hagan socio de la página de Schneider. Si se hacen socio de la página de Schneider, van a tener acceso a los 143 cuadernos técnicos que tienen
en un PDF comprimido, que está muy bueno y tiene todos los temas que se imaginan. Protección termomagnética, protección diferencial, un cuaderno técnico tratado con mucha delicadeza, mucha profundidad y a un nivel bastante asequible para cualquiera de nosotros. Que les recomiendo que ingresen y bajen su cuaderno y lo lean. El que les guste estudiar, estudien, porque es muy buena información, con muy buen contenido y sobre todo aplicando nuestras normas. Porque los franceses tienen la misma norma que la nuestra, que es una norma IEC, pero por supuesto traducida a su país, ¿no? A su idiosincrasia. Pero, en definitiva, partimos de la misma naturaleza que es una norma IEC. ¿Alguna consultitas o cortamos acá? Y bueno, mañana vemos el tema de fusibles y otros temitas que se me están quedando en el tintero. Como por ejemplo, los circuitos auxiliares en los tableros eléctricos, cómo se protegen, cómo se identifican, cómo se seleccionan los colores de distintos elementos. Y dentro de fusibles, un tema muy virtuoso porque se está dejando de usar mucho, pero hay que conocer el tema, porque se están utilizando muchos fusibles y en algunas especificaciones son imprescindibles, digamos, así que hay que conocerlos. ¿Alguna preguntita? ¿Todo ok? Bueno, mañana le paso esta parte del interruptor automático para que la lean y bueno, mañana vemos, como le digo, fusibles y circuitos auxiliares en los tableros eléctricos. Y ya me quedaría solamente el martes de la semana que viene para completar algunos temas que ya lo voy a elegir bien para poderlos condensar y concluir el martes. Si es necesario, lo extendemos un día más. Pero como usted no pregunta nada, no tiene ninguna inquietud, lo que tiene que cortar el martes. Salvo que me traigan algún tema específico para tratar de, digamos, miércoles, jueves, la semana que viene. Sí, Ángel, acordate que te había dicho si podíamos ver algo de mediciones, ¿verdad? Ah, tengo razón. Mediciones de la instalación eléctrica para verificaciones. Claro, que es más, viste, esto que estoy hablando del cortocircuito, viste que con los equipos de multifunción puedes medir Ah, bueno, sí, y perdón, ver me había olvidado. en el tablero. Bueno, Y te asegurás que lo hiciste bien. para eso agregamos para el miércoles o jueves, ya le voy a avisar cuándo, los 2 días. Teóricamente el martes terminamos, pero el miércoles o jueves hacemos esa extensión para ese tema. Nada, si se puede. Sí, No está dentro del tema pero estaría bueno verlo. Está bien, es la verificación final de las instalaciones que forma parte, digamos, de la verificación del tablero eléctrico. Así, está bien, me parece bien. Bueno, entonces cortamos acá y continuamos mañana por el mismo canal a la misma hora.